Muy buenos días a todos, familias, pastoral de familias, participantes en estos encuentros de catequesis sobre la realidad de la familia y la iluminación con las propuestas que nos traerá también el Encuentro Mundial de Familias el próximo mes de julio. Pidamos al Espíritu Santo que me asista y asista a todos ustedes en este momento para que entre todos, caminando juntos como familia, caminando juntos como iglesia, mejoremos a la luz del Evangelio nuestra vivencia de familia y la proyectemos hacia un futuro mucho mejor. Hablaremos fundamentalmente de tres temas muy breves, porque son solamente como apuntes, sugerencias para una reflexión en el seno de cada familia y de cada comunidad. Podemos hablar de una realidad entre penumbras. Luego iluminaremos esta realidad con la experiencia de la fe bíblica y con la fe en Jesucristo nuestro Señor, dando también algunas pistas bíblicas para que profundicemos. Y finalmente sacaremos algunas consecuencias prácticas para nuestras familias. Vámonos entonces en el nombre del Señor. Una realidad entre penumbras. Ciertamente hay luces. Los progresos en la medicina han prolongado la vida, la gente muere mucho más anciana, la vida se prolonga. Y esto, por supuesto, es una ganancia gracias a la medicina y a la ciencia que están logrando avanzar en este campo. También constatamos que hay políticas del Estado en beneficio sobre todo de lo que se llama en ese lenguaje de las políticas la tercera edad, nuestros ancianos, nuestros abuelos. Esto también es una cosa buena, tomar conciencia a nivel de políticas públicas de una realidad por la que todos tendremos que pasar y en la que todos tendremos que sentirnos implicados de alguna manera, sea porque tenemos ancianos en nuestra familia o porque somos expertos en algún tema relativo a la tercera edad, o porque somos los ancianos que nos beneficiamos de estas políticas de los estados. Hay una realidad, sin embargo, que deja mucho que pensar. Otras políticas de los estados hacen que haya cada vez más viejos y menos jóvenes. Y esto crea unos interrogantes a futuro, porque pues, realmente para poder sostener en un nivel de vida aceptable a todos nuestros ancianos, se requiere de muchos jóvenes que estén aportando no solamente sus conocimientos, sino también económicamente para el sostenimiento de los ancianos de su familia. Al decrecer la población, pues decrecen solo jóvenes, son menos los nacimientos y más los que mueren, y por tanto la población de ancianos va creciendo. Sin embargo, hay también un poco de sombras, hogares excluyentes, casas muy pequeñas en las que no hay lugar para los ancianos. Y es de alguna manera una forma de decirle a las familias, procuren deshacerse de sus ancianos, llevándolos a hospicios o a lugares donde los pueden atender con todas las mejores condiciones, pero sin familia. Entonces, hay que valorar hasta qué punto esto es realmente lo que conviene. Trabajos excluyentes. A partir de una cierta edad, toda esa experiencia de los ancianos se excluyen. Familias que de hecho excluyen a los viejos, no solamente porque tienen una casa incómoda, sino porque de hecho su mentalidad es, aquí los viejos no nos sirven. Entonces ya se va formando una mentalidad contra las personas ancianas, contra las personas de una cierta edad. Y lo más triste, estamos o hacemos parte de una civilización que por principio
por estar basada en la productividad y en el dinero, excluye a los que no producen. Por eso se reduce el número de niños y el número de jóvenes que no producen sino gastos, y se están buscando políticas para reducir de alguna manera el problema del número de ancianos porque no producen y en cambio sí producen gastos. Así, por ejemplo, asistimos en estos años últimos a la aprobación de leyes de eutanasia que buscan esto, mentalizar a los ancianos y mentalizar a las familias para que eliminemos de alguna forma a los ancianos que nos cuestan tanto, no solamente en el sentido económico, sino en muchísimos otros aspectos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Segundo punto. Dios ha comenzado su plan de salvación con una pareja de ancianos, Abraham y Sara. Les invito a buscar y leer el capítulo 12 en adelante del libro del Génesis, toda esta historia de Abraham maravillosa y su esposa Sara, dos ancianos, con los que el Señor inicia la historia de la salvación de la humanidad. Igualmente, prepara la promesa del Mesías con un anciano llamado Booz. Al rey David, nieto de Booz y de Ruth, la moabita, una extranjera, Dios le hace la promesa de que de su familia nacerá el Mesías. Booz era ya anciano. También prepara el Nuevo Testamento con otra pareja de ancianos. Vayamos al Evangelio de San Lucas. Allí nos narran la historia breve de Zacarías e Isabel, dos ancianos que, al igual que Abraham y Sara en el Antiguo Testamento, no podían tener hijos. Bueno, qué historia tan maravillosa esta de estos ancianos del Antiguo Testamento que dan origen a los inicios y a la preparación para el Nuevo Testamento o Nueva Alianza. También San Lucas, un poco después, ya cuando Jesús es presentado al templo, nos habla de Simeón y Ana, que no eran una pareja de esposos, pero eran dos ancianos que estaban en el templo esperando la llegada de la promesa de la salvación. Los grandes líderes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tenemos por ejemplo el caso de Moisés, de Samuel y tantos otros, cuando llegaron a ancianos eran todavía mejores, eran eficientes en su liderazgo en favor de las empresas de Israel. Dios entonces, concluimos, esto tiene que ser muy breve, la tarea de ustedes es profundizar, Dios tiene un proyecto para los ancianos, para Dios los ancianos cuentan mucho. A la luz de esta palabra que la Iglesia nos anuncia, entonces tenemos la certeza de que hay una vocación y una misión para los ancianos, tanto en el seno de la familia como en el seno de la Iglesia. Les invito a mirarlo muy brevemente. En la familia, qué gran ayuda nos prestan los abuelos en el seno de la familia. Ayudan a cuidar los nietos, cuando todavía tienen fuerzas van por ellos a los colegios, los acompañan, les narran las historias, incluso les ayudan en sus tareas y sobre todo les dan ese afecto y muchas veces hacen de catequistas de los niños. Lo mismo en las parroquias, otro tanto, en las comunidades cristianas. El papel de los ancianos es fundamental. La mayoría de ministros, por ejemplo, de atención a los enfermos y de comunión de los enfermos, son personas también ancianas. Y esto es maravilloso, contar con los ancianos que ya no tienen compromisos de trabajo y que nos prestan una inmensa ayuda en distintos ministerios y labores en la Iglesia. Asimismo, habrá que buscar un puesto para los ancianos en la sociedad. Es muy importante en las comunidades, barrios, comunas, el papel de los ancianos, no solamente para distraerlos con programas lúdicos, sino también para ocuparlos en lo que es la memoria y la historia de las comunidades. Sin memoria y sin historia, las comunidades pierden identidad. Por tanto, para la Iglesia, los ancianos son una vocación y una misión.
Y le digo a los ancianos, busquemos esa vocación, no nos dejemos aplanchar por la vida ni por las dolencias, no. Entre más vitalidad mostremos en nuestra vocación y en nuestra misión, mucho más le aportamos a la iglesia y nos aportamos a nosotros mismos en nuestra autoestima y en nuestra conciencia de que como ancianos tenemos un lugar. Les habla uno que ya es también de la tercera edad, ¿no? Tengo en este momento, voy a cumplir 71 años, hago parte de esa tercera edad. Brevemente, algunos propósitos para que ustedes mismos elaboren en sus familias, en sus comunidades, en sus parroquias. Lo enuncio con una frase y con esto quiero terminar. Demos su lugar a los abuelos en la casa, en la comunidad, en la iglesia y en la sociedad. Cada uno busque las formas concretas de hacerlo. Quisiera concluir con unas estrofas de este Salmo 91 que leo como oración conclusiva. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad, con arpa de 10 cuerdas y laúdes sobre arpegios de cítara. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos.